quiero anunciarles algo muy importante para el país, muy importante para la salud de los colombianos. El señor ministro, la señora viceministra, su equipo de trabajo, se han venido reuniendo con estas asociaciones, con los representantes más idóneos de todo lo que tiene que ver con la medicina en el país, para buscar una salida y una corrección a todos estos problemas que hemos venido enfrentando con el sistema de salud en Colombia. Después de varias reuniones se llegó a un acuerdo que creo que es muy importante porque creo que encontramos la salida, encontramos una ruta crítica para llegar a un sistema que efectivamente le resuelva en términos básicos el problema de salud a los colombianos. ¿Y por qué digo esto? Porque se abordó esta discusión con unos principios que siempre son muy importantes cuando uno quiere un objetivo. Yo he dicho muchas veces que cuando uno está confundido o perdido, uno tiene que agarrarse a los principios y los valores para encontrar el rumbo. Y creo que esto fue lo que imperó en esta discusión. Un principio básico y es el que dice que la salud no puede ser un negocio y no se puede enfocar como un negocio. La salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos. Y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones. Y ese principio imperó en estas discusiones. Otro principio, que los recursos de la salud son sagrados, que no hay inversión más sensible que aquella que se hace para mejorarle la salud a los colombianos. Y por eso el uso eficiente de esos recursos tiene que ser otro principio básico en cualquier solución. Colombia es el país de América Latina que como porcentaje del PIB gasta más o invierte más, dependiendo de cómo lo haga uno, o gasto o inversión, invierte más en salud, como proporción, repito, del Producto Interno Bruto. 5,5% del Producto Interno Bruto colombiano va solamente del sector público. Del sector público, si le sumamos el sector privado, llega a cerca de 7,8%. La parte pública es la más alta de América Latina, pero esos recursos no tienen el efecto que deberían tener. Nosotros con esos recursos deberíamos tener el mejor sistema de salud de América Latina e infortunadamente no lo tenemos. Por eso, esta discusión con esos principios y con una necesidad palpable, y es el de rescatar, no permitir que los hospitales públicos sigan deteriorándose. Los hospitales públicos pues, prestan un servicio social inmenso y por eso hay que rescatarlos, fortalecerlos, mantenerlos siempre bajo el principio del uso eficiente de los recursos. Y ahí se llegó a un acuerdo que el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Gustavo Malagón, pues va a hacer un pronunciamiento detallando los acuerdos. Yo simplemente quiero resaltar uno muy importante. En este acuerdo se decidió que vamos a tener un plan de beneficios universal, un plan de beneficios equitativo, único e integral, y que no va a excluir ninguna patología, es decir, no va a excluir ninguna enfermedad. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que todos los colombianos van a poder ser atendidos por cualquier enfermedad.
el sistema que impera hoy no permite que los colombianos con cierto tipo de enfermedades sean atendidos. Y lo que esto va a significar es que todos los colombianos van a ser atendidos, no importa qué enfermedad tengan. Y va a haber algo muy importante, un principio de autorregulación, y darle a los médicos una responsabilidad grande, porque ellos tienen una responsabilidad grande y por eso se les garantiza su autonomía, pero también se les da la responsabilidad de ser ellos mismos los autorreguladores. Ese es un sistema que funciona con mucha más eficacia en muchas partes del mundo. También se va a reformar todo el régimen de la seguridad en la salud, las EPS. Ahí la vigilancia sobre las EPS en buena parte se transfiere a la superintendencia financiera, porque tienen que vigilar es cómo utilizan los recursos como entidades que manejan el riesgo, y la superintendencia de salud se va a dedicar exclusivamente a vigilar que se cumplan los indicadores de eficiencia en el sistema de salud, que la salud de los colombianos mejore cada vez más. Es un acuerdo que también tiene un componente de mejoramiento continuo de una profesión que es de las profesiones más lindas que hay en el mundo, que es la medicina, pero que infortunadamente, como ha sucedido con otras profesiones, hemos visto una serie de entidades que están ingresando a entregar títulos sin la debida preparación, y hay casi una unanimidad en que se ha venido deteriorando la calidad de la medicina y necesitamos recuperarla. Colombia tenía y tiene un gran activo ahí. Los extranjeros admiran la calidad de la medicina colombiana. Es un activo que tenemos que preservar a toda costa, y en este acuerdo existe también ese componente. Pero yo quería que fuera el propio doctor Malagón quien nos informara en detalle el acuerdo a que se ha llegado, y después el ministro Santamaría pues va a explicarles cómo se va a poner en marcha este acuerdo. Doctor Malagón. Yo me voy a permitir leer el texto de la reunión que sostuvimos en el día de ayer con el presidente y coordinador de la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina, el presidente y el vicepresidente para Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana, el presidente y el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el presidente de la Asociación Médica Sindical ASMEDAS. En esta reunión, en primer lugar, todos coincidimos en celebrar la actitud patriótica del señor presidente de la República cuando en intervención histórica, acompañada de los 3 órganos de control del Estado y del director de la Policía Nacional, denunció la defraudación no de miles, sino de billones de pesos. Y anunció el señor presidente una severa acción de su gobierno y hizo énfasis en que hasta el momento lo que él había anunciado y había denunciado como una de las más graves defraudaciones era solamente la punta del iceberg. Asimismo, celebramos y respaldamos la clara voluntad de su gobierno, señor presidente, de mantener un sistema de salud que garantice el acceso a los servicios de todos los colombianos, bajo la premisa del derecho fundamental a la salud.
Destacamos el esfuerzo y voluntad y entrega del señor Ministro de la Protección Social a este cometido y la forma abierta y objetiva como ha facilitado la discusión de los diferentes aspectos en los cuales está centrada la marcha del sistema. En primer lugar, estuvimos todos de acuerdo, coincidimos en que la relación que se debía mantener con el gobierno, con el Ministerio de Protección Social, debía ser una relación eminentemente constructiva, que estaríamos presentes y unos de los miembros de estas organizaciones manifestaron que era una obligación de las mismas colaborar con el Gobierno Nacional en estos cometidos. En relación con el aseguramiento que debe mantenerse, consideramos que el modelo debe ser estructuralmente reformado para que como responsabilidad estatal cumpla con objetivos exclusivamente sociales, que permitan el goce pleno de la salud, en armonía con los preceptos de equidad, universalidad y suficiencia, y con la garantía de que sus recursos deben destinarse únicamente a la atención de la salud. Para este cometido es lógica la responsabilidad pública e indelegable, entendiendo que a su discreción el Estado puede delegar funciones administrativas y de gestión de riesgo en entidades públicas, privadas o mixtas con exclusivo ánimo social. Cabe dentro de este propósito la voluntad de revisar de inmediato el tema de la integración vertical, que ha puesto de manifiesto innumerables inconvenientes, entre otros el debilitamiento de los hospitales públicos, especialmente detectado en el momento actual, y el inadecuado uso de estos recursos. A este respecto, se considera importante y urgente la solución económica de los hospitales públicos para evitar su colapso o cierre. El fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control juega un papel fundamental para asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad del sistema y para garantizar con la presencia de la Superintendencia Financiera el empleo adecuado de los recursos económicos de carácter público. Para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental, destacamos la importancia de un plan de beneficios universal, equitativo, único e integral, sin exclusión de patologías. En relación con el recurso humano, piedra angular del sistema, sugerimos respetuosamente incluir programas de actualización continua del conocimiento, la eliminación de todo mecanismo de intermediación laboral y lograr la vinculación de los profesionales en los términos que defina la ley. Señor presidente, por su talante y sus condiciones de estadista ampliamente demostradas en el periodo recorrido de su gestión, abrigamos la seguridad de que se corregirán las anomalías que tristemente representan lo que parece ser el más grave problema y el mayor desfalco en la historia del país. Esperamos que el Sistema General de Seguridad Social se encauzará, como usted lo ha prometido, con el fin exclusivo del beneficio social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Gustavo Malagón. Esto es ya un acuerdo a que llegamos y el gobierno va a poner en marcha un proceso para que lo que aquí está establecido se vaya ejecutando. Yo le voy a pedir al señor ministro Mauricio Santamaría que brevemente nos explique cómo va a ser ese proceso. Gracias, presidente. Antes que nada, un saludo muy especial a los doctores Malagón, Patiño
Córdoba y Fernández, a la viceministra y a usted, por supuesto, señor presidente, y a los amigos de los medios. Como se haya dicho aquí en repetidas oportunidades, pues aquí tenemos una coincidencia muy importante entre los profesionales de la salud y el gobierno en el rumbo que debe tener el sistema de salud, con el objetivo único de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental de la salud que tienen todos los colombianos, y que para esto debe entenderse el servicio de salud como un servicio social básico, y sobre esos dos pilares es que se construyen estas coincidencias que estamos hoy aquí poniendo y presentando al país, que, como se han dicho, se pueden resumir en 5 o 6 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con los temas relacionados con el aseguramiento, y allí lo que haremos es expedir 2 decretos, o probablemente 2 o 3 decretos que regulen la actividad del aseguramiento, con el objetivo de que el aseguramiento, como se dijo, sea una responsabilidad eminentemente pública y que se puedan delegar los temas administrativos y generación y de administración del riesgo en entidades que sean públicas, privadas o mixtas, y que sin duda sean muchas menos de las que existen hoy. Esto requiere la expedición, como les decía, de algunos decretos que contengan los aspectos técnicos de este punto, que básicamente son 4, que tienen que ver con indicadores de salud y de resultado como único objetivo de estas entidades promotoras de salud, la administración del riesgo y los temas de solvencia financiera. Por supuesto, allí trabajaremos con los expertos que se requieran, con las entidades del gobierno involucradas y con los actores del sistema, empezando por los profesionales de la salud. En segundo lugar, pues están los temas de inspección, vigilancia y control, que, como ya se mencionó, tienen que ver con la superintendencia, las funciones que cumplirá la superintendencia financiera y las que cumplirá la superintendencia de salud dentro de este nuevo esquema de aseguramiento reformado, en el que el objetivo es el objetivo social es garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Entonces, allí también, pues, utilizando las facultades extraordinarias con las que cuenta el gobierno, se expedirán los actos administrativos poniendo las funciones de cada una de estas entidades. En particular, la Superintendencia de Salud se concentrará en regular y vigilar aspectos directamente relacionados con los resultados en salud y con los resultados en calidad de los diferentes actores del sistema, y la Superintendencia Financiera con los aspectos de gestión de riesgo y de solvencia financiera, que serán fundamentales. En tercer lugar, un tema que se ha resaltado tanto por el presidente como por el doctor Malagón, que es la importancia de la red pública hospitalaria como reguladora del sistema. Aquí, pues, básicamente lo que se está haciendo es este año inyectando unos recursos cercanos al billón de pesos para otorgar liquidez, pero el tema más estructural se refiere al fortalecimiento de esta red pública con el acceso a crédito por parte y a recursos frescos por parte de la red pública hospitalaria, por supuesto atada a temas de gestión tanto en salud como en resultados como financieros, que empezará a ejecutarse en enero del año entrante con recursos del Presupuesto General de la Nación, que en este momento está en trámite en el Congreso de la República. El cuarto aspecto tiene que ver con los aspectos de talento humano, es decir, con los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, las diferentes especialidades. Allá hay muchos temas que trabajaremos en conjunto con el Ministerio de Educación y con las organizaciones de profesionales de la salud, temas relacionados, por ejemplo, con la habilitación de las entidades educativas, o acreditación, perdón, de las entidades educativas que
dan la formación a los futuros profesionales de la salud. Allí creemos que hay un trabajo importante para mejorar la calidad, también temas para mejorar el acceso a prácticas universitarias y a internados por parte de los profesionales de la salud y pues por supuesto todos los temas que se requiera tratar fuera de estos tres prioritarios. Y finalmente, pues tenemos dos temas relacionados, un rediseño institucional importante en el que estamos trabajando dentro del marco de las facultades extraordinarias, en la reforma del INVIMA, en la reforma del Instituto Nacional de Salud, en la reforma que también sufrirá la Comisión de Regulación, la CRES, y en la creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías, y dentro de esto juega un papel también fundamental la política de medicamentos para garantizar el acceso y la calidad de los medicamentos, que será uno de los temas centrales en los que se centrará la reforma del INVIMA. Entonces, que esperamos tener la mayoría de estos temas terminados durante este segundo semestre de este año y como pues lo hemos dicho varias veces, con esto el año entrante tendremos un sistema de salud que funcione mucho más adecuadamente y en el que la prioridad sea otorgarle salud a los colombianos con un plan de beneficios, como lo mencionó el presidente, amplio, integral, y no basado en listados. Este es un tema central, no basado en listados como el actual, sino un plan que le garantice a todos los colombianos el tratamiento de todas sus patologías y un sistema que, en resumen, esté diseñado para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Muchas gracias. Ministro, ¿por qué no les explica que esta transición no significa un trauma, sino que va a ser una transición en donde lo que buscamos todos es un mejor sistema y vamos a ir evolucionando hacia ese mejor sistema para que no se genere pues algún tipo de pánico o de miedo, sino todo lo contrario. Aquí lo que el gobierno quiere es fortalecer el sistema de salud, reorientarlo, volverlo más eficiente y darle esa concepción de servicio social, pero esto se va a hacer, por supuesto, con el menor trauma posible. Sí, señor. Nosotros estamos orientando los esfuerzos a eso, es decir, hacer un trabajo primero en el que participen todos los actores del sector y en eso pues esto que estamos haciendo hoy muestra el compromiso con ese diálogo y lo más importante es que no vamos a hacer cortes, dijéramos, traumáticos para reformar el mundo desde el otro día, sino lo que se va a ir haciendo es trabajar en la expedición de los decretos y actos administrativos que se requieran, primero de manera consensuada, con diálogo en todos los aspectos que se requiera, y segundo, siempre respetando los periodos de transición que se requieran y teniendo siempre como norte no interrumpir o no poner en peligro la prestación del servicio de manera oportuna y con calidad. Ese es un tema fundamental. Pues por supuesto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la red hospitalaria, precisamente lo que se busca es ir superando los problemas de liquidez y de cartera vencida que está enfrentando ahorita la red hospitalaria pública y por eso solo ese componente pues dará mucha tranquilidad dentro del sistema y pues sí es muy importante dar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que aquí vamos a hacer todo de manera bien estudiada, pausada, pero pues con la celeridad que requiere solucionar los problemas estructurales del sector y también un punto importante y es que esto requiere un trabajo, dijéramos, de expedición de actos administrativos por parte del gobierno bastante intenso y que en la mayoría de los aspectos no se requiere un trámite legislativo de los temas que vamos a abordar en este proceso de reforma. Por último, ministro, ¿por qué no nos cuenta de ese billón de pesos, cuánto se ha girado y cómo se va a girar el resto? Hemos en este momento, hace 3 semanas,
se autorizó el primer giro de los recursos por 164.000 millones de pesos para pago de cartera vencida por eventos no POS a través de los departamentos. Eso está en este momento ya en proceso de giro. La semana pasada se autorizaron 34.000 millones de pesos adicionales para un objetivo similar, es decir, con esto se completan 200.000 millones de pesos y adicionalmente el COMPES en su última sesión aprobó un documento que le da una inyección de recursos a Caprecom de 120.000 millones de pesos que no entran a Caprecom, sino van directamente a una fiducia donde se giran esos recursos directamente a la red prestadora de servicios de Caprecom sin pasar, por llamarlo de alguna manera, por la tesorería de Caprecom. Eso nos da un total de 320.000 millones de pesos que ya han sido autorizados y están en proceso de giro. Y durante la próxima semana autorizaremos 234.000 millones de pesos más en conjunto con las cajas de compensación familiar de recursos que estaban en las tesorerías de las cajas. Con esto se completan 550.000 millones de pesos y de aquí a octubre giraremos los restantes 500.000 millones de pesos que corresponden a recursos del Fondo de Estabilización que creó la Ley 1438, a recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera que están disponibles para uso de la red hospitalaria pública. Adicionalmente 200.000 millones de pesos que vamos a invertir en la creación de otro fondo de estabilización específicamente diseñado para los temas de cartera y adicionalmente a todo esto, que es el billón de pesos, estamos creando con Bancoldes y Findeter 2 líneas de crédito que suman 750.000 millones de pesos para uso específico en temas relacionados con capital de trabajo, pago de cartera vencida y recursos para el funcionamiento del sistema de seguridad social en salud en general. Muy bien, ministro. Bueno, esa es la noticia que teníamos, creo que es una noticia muy importante para el país. Vamos todos unidos hacia ese objetivo de mejorar cada vez más un servicio social como es el servicio de salud, y esta decisión de hacer el plan de beneficios universal que incluyan todas las enfermedades es un paso muy importante en donde todos los colombianos deben sentirse tranquilos porque ese es un sistema ideal como sistema de servicio social que debe ser el sistema de salud. Muchas gracias.